Olá, pessoal. Eu quero convidar vocês a refletirem com a gente sobre os temas e discussões dessa quinta edição da Residência Artística Virtual Compartilhada que vão acontecer aqui no nosso canal em formato de aula aberta. Então, para você que ainda não se registrou, vai lá, se registra no nosso canal, toca o tal do sininho lá e fica aqui com a gente. Agora, bora lá para a gente conhecer a nossa aula de hoje. Olá a todos, todas e todos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula que vai acontecer aqui no decorrer dessas horinhas. Não tanto, né, gente? Mas sim. A convidada que nós temos hoje, ela está na Espanha, mas é uma velha conhecida porque participou conosco na terceira edição da Bienal Black na cidade do Rio de Janeiro. Essa aula aberta faz parte do nosso programa da Residência Artística Virtual Compartilhada, que já está aí na quinta edição. Então, hoje nós nos reunimos aqui para mais um encontro, né? Um dos tantos que vão ocorrer aí ao longo dessa residência. Eu quero começar com uma provocação, né, para vocês que estão nos assistindo, também fazer junto essa reflexão de como nós olhamos para a arte a partir dos territórios que nós habitamos ou que nos atravessam, né? Ou como a América Latina, a América Central ou o Norte global constroem narrativas tão distintas e muitas vezes tão tensionadas sobre o que significa criar, resistir e pertencer. Nessa aula aberta, nós não falamos apenas de trajetórias individuais, mas de atravessamentos coletivos. Então, o que significa ser um artista expatriado voluntariamente, um migrante, um deslocado, e ao mesmo tempo, né, como ele constrói as suas práticas e reivindica aí o direito à memória, à identidade e essa fricção aí e fruição artística também. A artista Brenda Cruz, né, com ela nós vamos refletir sobre essas camadas de como a arte ou o processo artístico que nós insistimos em reinventar, como é que ele se desestabiliza entre fronteiras e que recusa é essa que nós tentamos capturar pelos discursos aí hegemônicos, né? Também vamos olhar que diferenças nós queremos dar ou deixar com a nossa arte. Então, tudo isso são reflexões aí para vocês que estão nos assistindo, nos ajudar a pensar. Como construímos, né, juntos um ecossistema de arte dissidente, potente, capaz de afirmar epistemologias outras e abrir novos fluxos aí para além dos limites impostos. Então, hoje nós abrimos esse espaço de diálogo conjunto. Brenda, essa artista que nós vamos trazer hoje, né, com a sua trajetória aí marcada pelo trânsito entre Porto Rico, Espanha e outros territórios, ela nos convida a pensar sobre arte decolonial a partir de um olhar profundamente implicado, íntimo e também político. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Patrícia Brito, sou a curadora-geral da Bienal Black, a fundadora da Black Brasil Arte, vou estar mediando essa mesa com vocês. Essa live ela vai se dar, né, no espanhol, ou seja, mais tarde nós vamos disponibilizar ali uma legenda em português, então isso também passa a ser um exercício de escuta quando nós nos permitimos a curiosidade do novo ou do diferente, né, que é um idioma diferente do nosso. Então, buenas noches,
Sean todos, todas y todos bienvenidos. Hoy nos reunimos para otro encuentro con la Residencia Artística Virtual Compartida, quinta edición, con una invitada muy especial, la artista, investigadora y educadora Brenda Cruz. Quiero empezar con una provocación para nosotros. ¿Cómo miramos el arte desde los territorios que habitamos o que nos atraviesan? ¿Cómo la América Latina, América Central, el norte global construyen narrativas tan distintas y muchas veces tan tensionadas sobre lo que significa creer, resistir y pertenecer? En esta clase abierta no hablamos solo de trayectorias individuales, sino que atravesamientos colectivos. ¿Qué significa ser una artista expatriada, migrante, desplazada? Y al mismo tiempo construyendo una práctica que reivindica el derecho a la memoria, a la identidad y a la fricción. Con Brenda Cruz reflexionaremos sobre estas capas. El arte como un proceso que insiste en reinventarse, que destabiliza fronteras y que se niega a ser capturado por los discursos hegemónicos. ¿Qué diferencia queremos marcar o dejar con nuestra arte? ¿Cómo construimos juntos y juntas un ecosistema de arte disidente, potente, capaz de afirmar epistemologías otras y abrir nuevos flujos más allá de los límites impuestos? Hoy abrimos espacio para este diálogo. Brenda, con su trayectoria marcada por el tránsito entre Puerto Rico, España y otros territorios, nos invita a pensar el arte decolonial desde una mirada profundamente implicada, íntima y política. Soy Patricia Brito, la curadora general de la Bienal Bleque y la directora de la Black Brazil Arte, y con alegría voy a mediar esta clase abierta para ustedes. Sean todos entonces bienvenidos. Comparto la pantalla con mi invitada, sí, que está acá, la Brenda, ¿cómo está? Tiene que ser... Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Saludos a todos, es un placer. Gracias por esta invitación. Sí. Y encantada de estar con todos. Va a tener que tener un poco de paciencia con mi portuñol, ¿sí? Pero para nuestros invitados acá que nos están mirando, yo creo que vas a pasar todo bien. Yo espero que sí. Hablaré lento para que me entiendan. Sí, querida, gracias. Mira, Brenda, vamos a hacer una conversación muy leve. Yo sé que tú tienes un trabajo para compartir, entonces cuando quiera me dice, sí, que yo comparto, y vamos a tener una conversación bien tranquila. Muy bien, aquí vamos. Empésate presentando un poco para nosotros. Pues nada, yo soy Brenda, puertorriqueña, afrodescendiente, radicada en España. Llevo 30 años trabajando arte. He participado en muchas exposiciones colectivas en Europa, Puerto Rico, Estados Unidos. Trabajo temas decoloniales, de desarraigo, temas de la migración, cómo nos ve el otro, cómo es mi experiencia migratoria. También trabajo mucho el autorretrato, que es de la mejor forma que puedo hablar sobre mis preocupaciones y sobre mis cuestiones. Y nada, estoy siempre entre Puerto Rico y España, trabajando e investigando. Hice el doctorado acá en España, por eso resido acá.
y estoy casada con un español ahora hace muchos años y tengo mi huerta, mis gatos y nada, están invitados cuando quieran. Ai, que bom. Eu vou iniciar com a primeira pergunta, sim. Aprovechando que en tu fala hablaste de autorretrato, ¿qué papel juega el autorretrato en la afirmación de tu afrodescendencia y de tu cuerpo como insurrección estética? Pues el autorretrato te digo, espérate. Vamos, muy bien, eso te iba a decir que pusieras el... hace años que yo venía cuestionando y reflexionando sobre los temas y los conceptos que mi obra tenían que tocar desde la visión de la mujer afrodescendiente en la historia, en el arte y la necesidad de hacer y de escribir una contrahistoria, de darle visibilidad a historias que han sido silenciadas, que no han sido parte del relato. Y en este caso la mujer es uno de los sujetos subalternos que han quedado fuera de mucha de la narrativa. Estas historias que no han sido contadas en la memoria histórica como resultado del colonialismo y la colonialidad del poder que viene de los sujetos blancos y las clases hegemónicas dominantes. En mi obra, el autorretrato y la mujer afrodescendiente son los ejes centrales y protagonistas. Y desde series como Autorretrato Orgánico, Alienation, hasta Retrato de una Decolonizada, que en todas estas series mi autorretrato en ocasiones sirve como representación y como instrumento y medio para expresar temas más universales, como es la ecología, en el caso de Árbol Genealógico, mi relación con la tierra y nuestra situación colonial puertorriqueña, como en el caso de The Alienation. Ya en series como en Gula y Retrato de una Decolonizada, son más autobiográficas y autorreferenciales. Me muestro yo en ocasiones de frente, mirando al espectador, y mi autorretrato es el vehículo para cuestionar todos los temas y preocupaciones que me definen. El uso del autorretrato también me permite reafirmar mi afrodescendencia, que es en el caso del Retrato de una Decolonizada, y denunciar también esa invisibilidad y exclusión doblemente por ser mujer y por ser afrodescendiente. Además represento muchas veces en mi obra a otras mujeres que no han sido reconocidas y que nunca formaron parte de la historia escrita y visual. Como es en el caso de esta foto, que es Luisa Capetillo, que Luisa Capetillo es una sindicalista defensora de la educación de las mujeres en Puerto Rico y de los trabajadores del tabaco. El proceso y las ideas de mi obra, en donde mezclo distintos medios, imágenes, fotografías, collage, trabajo la sobreimposición de imagen y utilizo el autorretrato en momentos en que me disfrazo, y luego con estas transparencias y objetos y accesorios muestro también nuestro pasado colonial, racial e histórico.
con los roles y juegos de ficción que asumo en mis autorretratos, junto con todas estas imágenes y diferentes, muestro mi multiculturalidad, transnacionalidad y reafirmo mi afrodescendencia. Y ayudan a descifrar y entender conceptos y distintas capas que dejo abierta para la reflexión y lectura. Esto hace que el espectador también se involucre tratando de relacionar todas estas imágenes y conceptos en las obras. Entonces, tu obra dialoga el pasado histórico y la memoria personal para construir una contrahistoria, ¿eso? Ajá. Perdón, sí. Se quedó. Sí, no te lo que yo digo es que tu obra dialoga con el pasado histórico y la memoria personal para construir una contrahistoria. Sí, sí, en mi obra intento y considero importante que hayan varias lecturas y entonces siempre trabajo del pasado al presente. A través de esa relación de fotografías históricas se puede indagar en las imágenes de la memoria individual y colectiva que quedan como marcas. Continuamente transito y juego, la historia siempre juega el rol principal para ser desmenuzada y cuestionada y reescribir y reformular esa historia hegemónica escrita por Occidente que siempre ha sido manipulada y siempre está al servicio de un fin. Entonces utilizo esas referencias históricas de archivo para crear nuevas historias y nuevos conocimientos. Siempre estoy investigando en la web, en bibliotecas, en el Archivo General de Puerto Rico y voy recolectando imágenes para trabajar estos montajes digitales, como ocurre en la historia de la fotografía también, y creas esas relaciones y vas construyendo los discursos e historias a través de un lenguaje visual. Estas imágenes también sirven para llenar las lagunas y las faltas que hay en la historia. Es el concepto de la reparación político, referencial, conceptual e histórico. Y también el juego visual hace partícipe activo al espectador, como dije anteriormente. Plantea que lo analicemos y cuestionemos lo que estamos viendo. También con la fotografía traigo a la discusión aspectos sobre las múltiples identidades, las dualidades, identidades intercambiables y también los estereotipos que han sido creados a través de y que han utilizado a la mujer negra en Occidente. Y además mi realidad de ser mujer caribeña, antillana, afrodescendiente, que mi cuerpo también no entra en los estándares y en los cánones de belleza de Occidente. Entonces todos estos temas los traigo a colación en este juego de imágenes. Por ejemplo, en Mulata Jíbara, le voy a dar un ejemplo de la imagen. Aquí en Mulata Jíbara y en el Conuco, traigo colación de mi relación directa con la agricultura y la tierra, que es parte fundamental de mi vida y de nuestro pasado sociocultural. Mi familia, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, siempre trabajaron en la tierra, trabajaban la caña, el café. Y entonces en esta pieza Mulata Jíbara, que es la de la derecha, me antepongo a la figura del jíbaro. Es una pintura representativa del jíbaro de Puerto Rico, de Ramón Frade, y reivindico ahí mi lugar por haber sido invisibilizada. Aparezco yo frente a la figura del jíbaro,
y reafirmo mi afrodescendencia. Ya no es el jíbaro blanco que sale en la imagen, que viene del campo a la ciudad. Ahora soy yo, una mujer afrodescendiente, agricultora, que llevo mi cosecha y traigo mis frutos. Y entonces en la otra, en el conuco, que aparezco en mi huerta, me presento en mi huerto como las indias taínas, que eran las que encargadas de trabajar las tierras en el conuco, y en la imagen aparece en transparencia un grabado antiguo de trabajadores de la tierra en Puerto Rico. Ay, bárbaro. ¿Cómo selecciona los medios artísticos, fotografía, instalación, arte sonoro para cada propuesta conceptual? Pues en mi obra los medios están al servicio de los conceptos. Cada pieza pues te exige, por ejemplo, cuando estoy hablando de una historia o utilizo imágenes impresas rescatadas, pues tengo que trabajar la fotografía o el vídeo. Las categorizaciones de si eres pintora, grabadora, escultora, fotógrafa, ya eso quedó en las academias de arte atrás, así es que yo trabajo, el medio está al servicio del concepto, de lo que voy a trabajar. Por ejemplo, para mi última propuesta que trabajé recientemente de Adombe Gangamondé, estuve realizando un estudio, una investigación de campo en el Archivo General de Puerto Rico, en libros, y tratar de recuperar las historias pasadas y lo que ocurrió en las tierras. Esta es la historia de la familia paterna, que ellos eran, como les conté, agricultores de Río Grande y Loíza, del área este de la isla, y trato a través de su historia y de la historia oral, de las entrevistas que le hice a mi papá antes de fallecer y a mi tía. Ellos narran sus historias de niños y cómo era que se trabajaba el campo, cómo los trenes buscaban la caña, y a través de todas estas historias, además de visitar y documentar los vídeos, los campos donde se cultivaban los frutos menores, las centrales, recuperar la historia de esa región y también incorporando las tradiciones culinarias africanas, familiares y referentes que ellos cultivaban y comían. Los sonidos también, grabar los sonidos de esa zona, para crear un álbum en el que trabaje con los sentidos. Y estas fotografías y vídeos de mi familia, incluirlos también. Mi intención con estas piezas era seguir desarrollando y darle visibilidad al arte afro entre España y Puerto Rico y perpetuar las memorias ancestrales. Y con estas propuestas también crear comunidades de vida en el arte, para romper también con lo mismo del arte occidental y descolonizar también el arte. Restituir con estos vacíos históricos y epistemológicos el arte en Puerto Rico. ¿Cómo tú ves la discusión decolonial de norte global y subglobal en relación a los procesos creativos que han surgido de diferentes partes? Bueno, aquí yo pienso el sur global tiene muchas riquezas que no se pueden conseguir en el norte global. Desde la relación, ya que el sur global
parte de comunidades que han sido colonizadas, en donde ha habido esta mezcla y esta, vamos a decir, hibridación de culturas, pues la riqueza que se da en estos espacios yo considero que es mucho mayor, y los temas que estamos trabajando y tocando son de acuerdo a nuestra relación y a nuestra situación en el mundo. Los países del norte, que siempre han sido los países que han expropiado, que han invadido, que tienen mucho que restaurar, yo diría, que tienen que trabajar y que restaurar esa historia que ha sido como anulada de todos los países del sur. Yo me considero, aunque soy de Puerto Rico, saben que tenemos pasaporte americano, pero nuestra riqueza cultural, artística, musical, proviene de nuestras raíces, africanas, de nuestras raíces taínas, y es el, vamos a decir, el orgullo y el fruto de muchos años a pesar de que nos han impuesto y de que nos han tratado de colonizar con la educación, con el idioma, con lo militar, con lo que predomina y lo que tiene mayor mérito son nuestras raíces, nuestra comida, nuestros bailes, nuestra comida, nuestra forma de movernos, nuestro tiempo, es distinto, no es al que nos han querido imponer con la globalización y con el capitalismo. Sí. Es una charla para otras conexiones, sí, porque los asuntos se van, ¿no? ¿Mencionas sincretismo religioso en tus trabajos? Uh-huh. ¿Se mencionas cómo lo integras visual o simbólicamente? Pues el tema del sincretismo y las religiones afrocaribeñas no es un tema que aparezca mucho en los discursos de Occidente ni en la historia del arte. En el arte sí tenemos artistas que han trabajado estos temas, Belkis Ayón, por ejemplo, la cubana. En mi caso, la pluralidad de religiones provenientes de diferentes fuentes culturales asociadas a nuestra historia colonial es fundamental, y utilizo símbolos y objetos y los combino en mis autorretratos. Por ejemplo, aquí, en limpieza, que estoy en esta pieza, estoy frente a la puerta de mi casa con un sahumerio, en este caso es de salvia, podría ser de romero, de palo santo, de laurel, dependiendo de lo que uno quiere limpiar y purificar de las malas energías y de los malos augurios. Y entonces sobre mí está la iglesia de la Almudena, que es la Catedral de Madrid, y mi cuerpo ahí se funde como edificación. Soy yo como parte de una iglesia, de una fundación, y a la misma vez sobre la puerta de mi casa, que para mí es mi santuario. Entonces, en mi caso, yo fui criada y educada en el catolicismo, aunque ya no lo practico, pero mi madre fue monja
y siempre fue católica practicante. Pero en mi familia materna, mi abuela, mi bisabuela, mis tías practicaban el espiritismo. Así es que el sincretismo religioso siempre ha estado en la familia. Yo he estado investigando sobre eso. Yo con los años, aunque con mi madre en sus últimos días y con mi familia, mis sobrinos, en ocasiones voy a la iglesia católica, me he acercado a la santería. Entonces me hago mis registros, hago mis ofrendas, tengo mi altar, tengo mi eleguá, me hago mis limpiezas y además estudio y leo sobre estos temas, que es parte de mi realidad y de la riqueza de nuestros ancestros. Otro ejemplo que hago referencia también en mi obra es la fotografía Carte de Visite, la Carte de Visite de Didieri. Estas cartas fueron claves para diversificar la fotografía y a la vez también fundamentaron en la sociedad el rol de las clases dominantes y la clasificación racial. En este caso, yo traigo mi fotografía como mujer afrodescendiente, vestida y con objetos culturales y religiosos que en otra época pocas veces fueron fotografiados en estas tarjetas de visita. Ay, bárbaro. Sí, es una comunión, ¿no? Pienso que la santería, voy a usar la palabra santería, ¿sí? Los rituales que tenemos en diferentes partes se acercan mucho de los artistas afro brasileños, afro puertorriqueños, de la cultura afro en general, pero también indígena, ¿sí? De las diversas tribus, ¿sí? Yo creo también que parte de un ritual de proceso artístico que nosotros tenemos también, de manifestar estas tradiciones. ¿Qué piensas tú? Sí, que es, yo pienso que tanto en el arte hay una simbiosis entre arte y vida, y todas estas manifestaciones son lo que nos definen y de lo que podemos hablar, porque son nuestra realidad espiritual, además de que viene de nuestros ancestros. Es una historia, es una sabiduría que se transmite, ¿entiendes? Entre generaciones, entre comunidad, entre pueblos. Para mí es fundamental y súper importante en mi trabajo artístico tocar todos estos temas de recuperación, de memoria ancestral, de ritual, de traer el pasado, de traer el pasado y de vivir con el pasado de frente. Además de que contrarrestas también como que tratas de cambiar esa visión de muerte y del modelo de muerte que nos han querido como que imponer. Siempre se habla de la esclavitud y de la africanía desde un punto de vista violento y de lo que fue en este momento, y entonces yo pienso que deberíamos recalcar también todas estas otras manifestaciones, como es la religión, como es el arte, como es el baile, como es la comida,
para cambiar esa visión también. ¿Qué es lo que quiere llevar? Porque el modelo de muerte es el modelo del modelo capitalista moderno occidental. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi obra, yo trato, como te estaba contando, trabajar con la memoria familiar y también traer a través de la pieza esta, Donde Gangamonde y Olla Común, trabajar con todas estas imágenes de grabados antiguos, de celebraciones, reuniones, alrededor de la comida, alrededor del fuego, relacionándolo también con imágenes mías, de mi familia, de fiestas, de música, y hago esa unión de esas dos vertientes, de esas dos temporalidades, además que las trastoco también, porque las presento, en este caso, deja ver si busco las imágenes. Aquí. Trato en Olla Común, además de presentar el vídeo, que era la edición de las entrevistas con mi padre y mis tías y eso, hago este juego también de imágenes que el pasado lo pongo a color, el presente en blanco y negro, y hago este juego también de trastocar esta línea, ¿cómo se dice?, temporal. Y además recupero las tradiciones culinarias. En esta hago como un happening en el que presento estas recetas africanas que han sido heredadas desde nuestros ancestros y han pasado de generación en generación, y luego nos reunimos alrededor de un fuego holográfico a comer estas recetas, y de ahí entonces salen un montón de relaciones. La gente empieza a hablar de su pasado, nos traen recuerdos que no se han experimentado, se trabaja con la antología de los afectos, la cosmología de las relaciones, los procesos de recuperación de la memoria. Y estas piezas pues rompen con todo ese sistema de lo que es el arte y de cómo se supone del arte, tú sabes, comercial, que se vende, esto ya es otro tipo de experiencia, de ritual. Es verdad que las relaciones sociales se dan a partir de una gran mesa, ¿no? De la parrilla, de la comida, traen los afectos, las miradas con las otras personas. Sí, es un momento de reunión. Sí. Déjame preguntarte, ¿qué huelas deja la mirada del otro en lo imaginario de las personas migrantes y racializadas como tú? Pues lo mismo de el ser mujer afrodescendiente dentro de este contexto colonial y del sistema moderno capitalista, en donde he sido invisibilizada, como he narrado, como sabemos, en la historia, en el arte. Son asuntos que no se pueden obviar. Y entonces también en mi caso reflexiono cómo el imaginario caribeño, con el imaginario caribeño que existe en España y en los países coloniales, el estereotipo de lo que es el trópico, de lo caribeño, del isleño, y de lo que ha marcado también a la mujer negra en Occidente. Entonces yo me cuestiono y a través de la obra, cómo rompo yo esa visión deshumanizada de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que se promueve tanto en la historia, en la fotografía, cómo me enfrento y cómo trabajo estos temas
depende de cada obra y cómo desarrollo cada concepto. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la Venus de Hottentot. Este tema era un tema que yo quería tratar hace años, viviendo acá en Europa, y es uno de los puntos que quería traer, era cómo humanizar y darle el valor y romper con esta visión que la historia hizo. Representarla a ella de igual a igual junto a mi fotografía, un homenaje a Saartjie Baartman, que fue una mujer que solo por su físico y por su raza fue considerada como una atracción de circo, abusada, denigrada, y hasta la cremaron y la llevaron a un museo. Esta historia se repite en muchas culturas, en muchos países, y me atrevería a decir que hasta en el presente todavía. No con esa barbaridad, pero sí de muchas formas. La mujer es violentada. Yo me sentí identificada, además me puse en su lugar y hasta pensé que si yo hubiera vivido en esa época, a lo mejor yo podía ser una Saartjie Baartman. Y entonces yo pensando así no me tengo que ir tan lejos, porque cuando yo estaba en escuela superior en Puerto Rico, a mí me molestaban por mi trasero. Me decían cambucha o me llamaban Mamá Inés, que era un anuncio que había en Puerto Rico del café, que salía una negra vestida con falda y sus partes. Y a mí, ¿cómo te explico? Yo nunca sufrí de complejo por eso, porque yo estaba orgullosa de mi raíz y de ser como era, y es algo que para mí ha sido importante, pero esas cosas ocurren y eso está por mi constitución, por mi cuerpo y mis curvas, mis nalgas son similares a las de la Venus, y a través de esta obra hago una reflexión de mi pasado y de mis rasgos africanos, además de traer el pasado con ella y el presente conmigo. Ya la fotografía en sí misma, en mi opinión, es una actitud decolonial al presentarnos a las dos mujeres con nuestras historias personales, con dos tiempos históricos y con nuestras referencias. Otro asunto también que es relacionado a esto y que me enfrento continuamente es la falta de fotografías e imágenes de las mujeres de nuestro pasado colonial, racial e histórico, afrocaribeñas, indias, puertorriqueñas, afrodescendientes. Y entonces me cuestiono cómo represento visualmente a estas mujeres y cómo las rescato. Y que por su condición no aparecen, no hay fotos, no hay pintura, porque en ese momento del pasado, pues lo que habían eran pinturas, pero solo retrataban a la gente pudiente, con dinero, española. Y entonces, pues es también el utilizar la fabulación y la creación, cómo podemos hablar a través de la imagen de todas estas mujeres. En otro ejemplo, esta es una pieza que se llama Mi Celestina. Aquí hablo de Celestina Cordero Molina, es un homenaje a ella, que fue la primera mujer negra maestra y de las primeras mujeres maestras en Puerto Rico, que educaron a cientos de mujeres que en ese momento no tenían acceso a la educación. Y ella era hermana de Rafael Cordero, que Rafael Cordero sí fue reconocido en la historia, sí aparece en todos los libros de educación, era el hermano menor de Celestina, y fue pintado por Francisco Oller, que es uno de nuestros pintores prolíficos. De Celestina no existe ninguna pintura. Además que ella fue
no tiene ni el reconocimiento, ni aparece en los libros, ni nada. Entonces, en este caso, pues yo digo, pues yo soy Celestina, ¿entiendes? Yo con mi autorretrato la represento a ella, y además aparece en la imagen una imagen de mi madre. Mi madre fue maestra toda su vida. Como Celestina, y entonces hago ese juego también de mi Celestina. Mira, es una historia fantástica, ¿sí? Para nosotros estamos llegando en la finalización de nuestra clase, pero ¿qué palabra usted podría dejar para los artistas que están nos asistiendo, que están iniciando en esa travesía de la residencia artística virtual compartida, pero que tiene interés en trabajar con el archivo de la memoria familiar, exactamente resgatando estas personalidades que nuestra historia afrodescendente no ha mostrado con el vigor, con la gracia, con la belleza que nosotros merecemos. Solamente borrar de nuestra historia las imágenes que tenemos como esclavizados, todo el proceso de migración forzosa que nosotros tenemos del siglos pasados, ¿sí? ¿Qué palabra usted puede para incentivar los artistas que van a pasar por esta travesía con nosotros? Pues importantísimo participar de todos estos procesos, de estas residencias que son tan enriquecedoras, nutrirse de los otros, de los compañeros, crear estos diálogos y estas conexiones, y darle importancia a su historia, a su vida, a recuperar esas historias, a hablar con sus abuelos, con la gente mayor antes de que fallezcan, antes de que no estén, recuperar todas esas historias, irte por el barrio, por donde naciste, por donde creciste, entrevistar a los ancianos, hacer fotografía, pintura, para que queden esos documentos, porque nosotros somos los que vamos a como te digo, somos el instrumento para que esas historias y esas perduren en el tiempo. Somos privilegiados en un sentido, en tener el arte para pronunciarnos, para declarar, para recuperar toda esta historia y estas memorias. Así es que a través del arte y de nuestro sentir y de nuestro sentipensar, es importante trabajar estos temas y tratar de que quede para la historia, hablar desde nuestra historia y desde nuestra propia realidad. Bravo. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Con mi portuñol, pero perfecto. Me hace muy contenta de hablar con ustedes. Espero que me entiendan a mí también. No, y de verdad que sumamente agradecida. Espero participar de alguna actividad o residencia de ustedes en un futuro. Y estoy aquí a la disposición para lo que necesiten y nada, me escriben para lo que necesiten.
Encantadísima en conocerte. Con certeza vamos a hacer una invitación más que especial para estar con nosotros en 2026 en la Bienal Black, con un taller, quién sabe, si no podemos estar presencialmente, hoy la internet nos aproxima mucho, ¿sí? Seguro entonces, que sí, sería genial. Estamos muy a disposición. Muchas gracias y saludos a todos y que de éxito en esa residencia y quiero ver los frutos y lo que salga de ella. Un abraço. Gracias. Então, para vocês que participaram dessa nossa aula aberta aqui, né, a classe aberta, olha, a Brenda trouxe uma palavra muito interessante para aqueles que estão aí nesse processo conosco nessa 5ª edição. Nutrir-se dos companheiros, porque a residência ela é embasada exatamente nessa troca, né, no compartilhar de troca, mas principalmente, né, naquele tripé que a gente trabalha, que é a escuta, que é muito importante, o atravessamento e o desdobramento. Então, a todos, todas e todos, o meu muito obrigado, né? Esse vídeo vai ficar aqui, né? Essa aula fica aberta, vocês podem sempre visitar e revisitar, e o meu muito obrigado aí para a Brenda Cruz, então. Até mais, Brenda. Gracias.